Bueno, mis queridos alumnos del anexo 2 de Lengua y Literatura del módulo 3. Bueno, les voy a explicar más o menos las consignas que les dejé para estas 2 semanas. Recuerden que estamos en Lengua y Literatura, soy el profesor Facundo y los que tienen conmigo y no con la profesora Dalila deben hacer este trabajo, ¿no? Acá está mi nombre y apellido. El tema que vamos a trabajar va a ser la comunicación humana, que es comunicar tipos de comunicación y los registros, lo formal y lo informal. Para esto, estas son las actividades que vamos a desarrollar. Fíjense que soy bueno y les dejé pocas actividades. Las actividades que vamos a desarrollar se encuentran en este libro, que seguramente ya lo tienen, ya se lo descargaron porque se los pasé por mail por WhatsApp a los que me lo pidieron. Y también se lo pasé al coordinador, así que ustedes deberían tener este libro, que es el de Lengua y Literatura, módulo 1 del plan FINES. Este es un libro que yo utilizo mucho, lo utilizo también en los otros colegios, porque me parece que es muy práctico, muy sencillo y además les va a ayudar a ustedes. Vamos acá al índice y vamos a ver lo formal y lo informal como tema, lo formal y lo informal, y después la comunicación humana, que es comunicar, circuito de la comunicación, el ficcional y el circuito real, funciones del lenguaje y la actividad integradora. Estas actividades que les voy a decir es para que las hagan en las 2 semanas. Si ustedes tienen dudas, ya saben, consulten por WhatsApp, envíen algún mensaje, manden capturas de pantalla con lo que no entienden, pregunten, resuelvan en hojas, manden fotos, les voy a ir corrigiendo todo eso para que ustedes puedan realmente trabajar como corresponde. Bueno, entonces vamos sin más a la página. Vamos a ir viendo acá de manera cronológica los temas que vamos a tocar. Esto, si bien yo no les voy a pedir que vayan haciendo estas consignas, es importante que lo leamos y comprendamos un poco. Tómense su tiempo, léanse, que están con mucho trabajo, pero bueno, tienen que aprender, no hay otra. Las variedades lingüísticas. Esto es interesante, son estos 3 conceptos: el cronolecto, el dialecto y el sociolecto. Son 3 conceptos interesantes. Más tarde acá van a ver que aparece también el idolecto. Ya lo vamos a explicar. Nosotros cuando hablamos siempre no hacemos de la misma manera. No todos los que hablamos español hablamos el mismo español. Nosotros estamos en Argentina y utilizamos palabras propias de nuestro lugar de origen. Y eso se llama dialecto. El dialecto es por el lugar de origen. Nosotros, a su vez de estar en Argentina, también estamos en Formosa, entonces vamos a tener un dialecto todavía más propio nuestro. Por ejemplo, nosotros decimos mitaí al nene, mitaí, ¿no? Mitaí es el nene. Bueno, es una palabra que nosotros agregamos del guaraní que ya se hizo parte de nuestro lenguaje cotidiano, entonces ya pertenece a nuestro dialecto. Entonces, esa es una de las diferencias de por qué hablamos distintos idiomas. Distintas el mismo idioma de distintas maneras en distintas regiones. Ese cambio de manera de hablar el español por región se va a llamar dialecto. También hay otra cosa que es el cronolecto, que lo van a ver acá. El cronolecto es por la diferencia de edad. Acá está todo explicado. Yo simplemente le estoy explicando esto. Entonces, no es lo mismo cómo hablan nuestros jóvenes hoy a cómo hablamos nosotros, ¿no? Esta es una clase para adultos. Así que no es lo mismo. Algunos de ustedes por ahí todavía tienen ese lenguaje más juvenil. Nosotros por allá hay palabras que no las solemos utilizar, pero están ahí. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la palabra, no sé, pibe, a lo mejor hoy ya se utiliza mucho menos que lo que utilizamos nosotros o la que utilizan eh, algunos de una edad mayor. Te fíjense en el tango cuántas palabras no se utilizaban. El mismo concepto de chapear, por ejemplo, hoy ya no se utiliza mucho. Y era una palabra que nosotros utilizábamos, ¿no? Después tenemos otra variedad que es el sociolecto, que está determinado por factores sociales, ¿no? ¿Qué se refiere a esto? A que
a veces los que pertenecen a ciertos grupos sociales hablan de una manera determinada. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Después, bueno, entonces, ¿el idialecto qué va a ser? El idialecto va a ser la combinación de estas tres cosas, el dialecto, el sociolecto, el cronolecto, que va a dar el idialecto. El idialecto es la manera particular que tiene cada uno de hablar, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una manera particular de hablar, bueno, eso se va a llamar idialecto. Acá van a tener ejemplos, acá hay actividades que si bien yo no les pido que las resuelvan, por lo menos léanla e intenten resolverla de a poco. ¿Por qué? Porque después en la actividad que sí les pido que resuelvan, no van a poder si no ustedes no saben hacer eso. Entonces, bueno, acá habla de lenguaje y poder. Habla un poco de las cantidades de idiomas, de lenguajes que hay dentro de nuestro mismo, dentro de una misma comunidad, ¿no? Hay varias variedades lingüísticas, ¿no? Una sociedad, ustedes vean acá mismo en Formosa, a veces los que viven en barrios céntricos hablan de una manera, los que viven en barrios periféricos, o los que viven un poco más en el interior de Formosa, cada uno habla de una manera distinta dentro de una misma sociedad a veces, ¿no? Por eso hablo de la Formosa capital. Bueno, acá hay unos ejemplos que no vamos a entrar. Bueno, área de lunfardo, actividades, bueno. Acá esta es la parte más importante, digamos, de todo lo que vamos a tratar, que son los registros del lenguaje. Lo informal y lo formal. ¿Por qué se habla de registro? Registro es la manera o la seriedad o la, ¿cómo decirlo? La relación que tengo con la otra persona. Ustedes vean, por ejemplo, que en sus familias deben hablar de alguna manera, con sus amigos hablan de una manera, cuando escriben WhatsApp hablan de una manera, pero cuando hablan con algún superior de ustedes van a hablar de otra manera. Entonces, lo informal es cuando nosotros hablamos en contextos comunicativos, en situaciones comunicativas donde hay familiaridad con el otro. Entonces el emisor y el receptor comparten un vínculo mucho más de familiaridad. En cambio, lo formal va a ser cuando hay un contexto de, ya sea de superior a súbdito, en el caso de las fuerzas, o de respeto, por ejemplo, en la situación comunicativa de un aula, al regir ciertas normas de conducta, pues se nos pide un registro formal. Vamos a poner el ejemplo de la ropa. Si ustedes lo invitan a un casamiento formal y ustedes caen con el famoso shortcito, con ojota y una musculosa rota, van a estar fuera de la situación, porque es una fiesta formal y ustedes van a estar de manera informal. ¿Entienden? Lo mismo pasa con el lenguaje. En cada situación comunicativa tenemos un registro formal o un registro informal. ¿Por qué es importante esto? Porque la actividad que yo les pedí es justamente, acá estamos, la actividad número 10. ¿Qué es esta? Esta actividad la van a leer, ¿no? De qué habla sobre esta carta de Albert Einstein que él le envía al presidente de Estados Unidos de aquella época, de Roosevelt, sobre el tema de la bomba nuclear. Ustedes van a leer esta carta de manera detenida, van a tener en cuenta estas cuestiones que son para una escritura formal, ¿no? Todos estos, tengan en cuenta. Esto es algo que ustedes suelen trabajar. Lugar y fecha, saludo inicial, formulación de cortesía, asunto, saludo final y firma. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a suponer que está en 1939 y que usted es el destinatario de la carta. ¿Qué significa? Que en vez de ser el presidente Roosevelt va a ser a ustedes, ¿no? A Juan de los Palotes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Redactar una respuesta a esa carta de lo que propone Einstein, manifestando la posición y fundamentando con argumentos convincentes. Utilice el registro formal y no olvide de ninguno de los elementos imprescindibles que son los que les marqué ayer. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Simplemente eso. Hacen la carta, esa carta la van a escribir,
siempre pensando desde la posición de ustedes. No pido que inventen una posición, desde la posición de ustedes sobre eso. Para eso ustedes van a tener que leer con atención la carta, qué es lo que quiere decir. Bueno, esa es la primera actividad. Ya lo voy a aplicar acá a la actividad de las 2 semanas. Bueno, las otras actividades es la actividad integradora. Bueno, a ver acá, ¿dónde está nuestro esquema? A ver primero, las páginas. Acá están las páginas. Cuando ustedes ven el guioncito ese, voy a subirlo un poquito más a esto. A ver si puedo subirlo ahí para que no me tape mi carota. Bueno, ahí está. Las páginas, cuando ustedes tienen el guioncito ese, significa desde la 18 a la 24. No significa la página 18 y 24. 18, 19, 20, 21, 21, 21, 22, etc. Hasta la 24. Lo mismo acá. De la, eh, de la 31 a la 38. 31, 32, etc. ¿no? Hasta llegar a la 38. El guioncito significa de esa página a la otra, no esa y esa. Es bastante lectura, pero yo confío en que ustedes van a poder hacer porque las actividades no son complicadas. Para resolver estas actividades, nosotros, ¿qué vamos a tener que leer y repasar? Primero, ¿qué es comunicar? Acá, bueno, una pequeña introducción sobre qué es la comunicación, lo que significa, compartir, bueno. Esto van a tener en cuenta. Emisor, receptor, referente, mensaje, canal, código. Esto no tanto, pero bueno, hasta acá por lo menos. Esto es algo que ustedes ya habrán visto, que es el circuito de la comunicación. Bueno, esto ustedes van a explicarlo, ¿no? Van a entenderlo porque a partir de esto va a ser la consigna. El emisor es el que envía el mensaje es el contenido lingüístico, es propiamente lo que se dice. El receptor es quien recibe el mensaje, el referente es la información, es de lo que se habla. No se confundan el mensaje con el receptor. Esto es de qué se habla y esto es qué se dice. ¿Qué se dice? Bueno, todavía me falta práctica acá para escribir en una pantalla. El canal es el medio físico en el cual se habla, ¿no? El canal puede ser escrito, puede ser oral. Y después el código. El código generalmente es el idioma en el que se habla. Esto también tengan en cuenta a la hora de resolver la actividad. Esto, léanlo, tranquilo. El circuito ficcional de la comunicación habla de este mismo esquema dentro de una comunicación ficticia. ¿Qué es una comunicación ficticia? La literatura. Lo que es una comunicación inventada, digamos, ¿no? Que tiene cuestiones ficticias, un cuento, una historieta, cosas que son inventadas, una comunicación inventada. Por eso es ficcional, viene de ficción, ¿no? Después, bueno, los condicionantes para el circuito de la comunicación. Los condicionantes van a ser aquellos factores que intervienen dentro de la comunicación. Porque por más que haya un receptor y un emisor, si el emisor habla en guaraní y el receptor no sabe guaraní, esa comunicación no va a ser eficaz, no va a poder haber comunicación. ¿Por qué? Porque están hablando dos idiomas diversos. Entonces la comunicación no va a ser eficaz. Tengan en cuenta eso. Acá les habla de los factores, por una parte de los factores de los que corresponde a los hablantes, emisores, y emisores y receptores, y después los factores del contexto, el lugar, el tiempo, ¿no? Acá viene, por ejemplo, hablando de idiomas, son factores que corresponden a los hablantes, emisor y receptor son los hablantes. Y lo otro que corresponde al contexto, el lugar, el tiempo. ¿No? Ustedes vean, en una reunión formal, ustedes no pueden utilizar un registro informal. En un discurso formal, ustedes no pueden estar de manera informal, no pueden utilizar un registro informal. A eso se refiere con el contexto, el lugar, el tiempo en el que se desarrolla, ¿no? Bueno, acá tienen varias actividades. Estas actividades también vayan leyéndolas porque les van a ayudar a ustedes a resolver. Si bien no les pido que escriban estas actividades, ustedes vayan leyendo las actividades y fíjense si ustedes serían capaces de resolverlas. Si ustedes no son capaces de resolverlas, la última actividad se les va a complicar, que es la que quiero que resuelvan ahora ustedes. Bueno.
significado más allá de las letras, bueno, esto léanlo en sentido figurado, el sentido, pero no tiene mucha intención. Esto sí, funciones de lenguaje es algo complicado que ustedes deberían estudiar y esto sí, se los voy a explicar. Si no entienden, vuélvanme a consultar, envíenme un WhatsApp, el medio de comunicación que ustedes puedan. Por WhatsApp habíamos quedado en comunicarnos, así que bueno, se comunican conmigo. Acá nosotros vamos a ver que cada vez que nosotros nos comunicamos o cada vez que alguien se comunica, tiene una intención. Yo me comunico por algo, no me comunico por comunicarme. Esa intención de la comunicación, ese para qué quiero comunicar o qué es lo que quiero comunicar, es la intención por la cual se realiza la comunicación. Dependiendo esa intención dónde recae, vamos a encontrar las funciones del lenguaje. Me explico. Si mi intención con el lenguaje es dar una orden, entonces va a ser va a predominar el receptor. ¿Por qué? Porque mi comunicación es hacia el receptor, una orden, le estoy dando una orden. Como emisor le estoy dando una orden al receptor. Entonces va a hacer una función apelativa, ¿no? Le estoy diciendo al receptor algo que quiero que haga. Estoy apelando a él. El emisor, en cambio, si yo estoy hablando sobre mi propio ser, sobre mis sentimientos y demás, sobre mí, o el emisor, en este caso yo porque le estoy hablando a ustedes, entonces sería una función emotiva o expresiva. Estoy hablando de lo que me pasa a mí, yo soy el eje, yo soy el que predomina, mi intención es, como comunicante, es hablar sobre mí que es el receptor. Entonces va a ser una función emotiva apelativa. Acá tenemos ejemplos de función apelativa, las normas, las órdenes, todo eso van a ser, aunque sean escritos, van a ser apelativos. ¿Por qué? Porque apelan al receptor. Emotivo es todo aquello que hace referencia a él mismo. Acá pueden ver cartas de amor, poemas, todas esas cuestiones van a ser emotivas o expresivas. Cuando lo importante es la información que quiero transmitir, el referente o el referencial va a ser informativo, que es por ejemplo en este caso. En este caso, este video lo estoy subiendo para que ustedes puedan resolver las consignas que les dejé. Entonces, las funciones, ¿cuáles van a ser? Las funciones van a ser informativas. Yo le estoy intentando informar sobre un tema. ¿Cuál es el tema? La comunicación y los procesos. eh, y los factores que intervienen y los elementos, la comunicación. Bueno, todo eso es informativo. Entonces esta comunicación es informativa. Aunque tiene algunas cuestiones apelativas, porque estoy apelando a ustedes, les digo, hagan, resuelvan. Entonces también tiene algunas cuestiones apelativas. Pero es sobre todo informativa. Cuando la intención es la forma del mensaje, ¿qué significa la forma del mensaje? Volvemos acá a nuestro cuadrito sobre la comunicación. La forma del mensaje es que el mensaje es lo importante. Lo importante es el mensaje en cuanto tal. ¿Entienden? Entonces ahí la función va a ser literaria, se llama. A ver cómo aparece acá. Poética. Poética, ¿por qué? Porque lo interesante es cómo está escrito esto. Lo que me interesa es que esto sea bien escrito, que el mensaje sea bonito. Acá yo les dije, bueno, la poesía, me equivoqué ahí, la poesía sería una poética. ¿Por qué? Porque lo que interesa es la belleza de cómo está escrito eso, la sintonía, el ritmo. Entonces la función va a ser poética. ¿Por qué? Porque lo importante es el mensaje en cuanto tal. Cuando se habla del código, se habla de metalingüístico. El código es las palabras como tal, ¿no? Metalingüístico acá podría ser, por ejemplo, los diccionarios más que hablan sobre las palabras, sobre el código. ¿Qué significa cada código? Un manual sobre el lenguaje de señas, ¿no? Ahí también sería metalingüístico porque habla de qué significa cada seña, qué significa el código. Y el canal es de contacto, se llama, o en otras lo llaman fático, que intenta que el código se mantenga abierto. Si yo les dejo una pregunta abierta, porque yo quiero que la comunicación continúe. ¿Entienden? Bueno, estas son las funciones del lenguaje. Lo expliqué así brevemente, rápido. Lo mismo. Si siguen teniendo dudas, escríbanme.
No puedo hacer un video muy largo porque si no después se aburre. Y acá está lo más importante, la actividad integradora. Esto es lo que sí o sí me tienen que hacer. ¿Por qué les dejo esto? Porque eso no es una actividad sencilla. Esto es todo un cuento, es un texto acá está, al pie de página, es un fragmento adaptado del libro El buen amor de Juan Ruiz Archipestre de Icta. Bueno, este texto ustedes lo van a leer, es un fragmento divertido, ¿no? Es interesante, la verdad. Por ahí no es muy sencilla la lectura, pero ustedes lo van a leer. Y acá están las consignas, dice. ¿Qué tenemos que hacer? Todas estas consignas. Respondas las siguientes preguntas. ¿Por qué decían los griegos que los romanos no merecían la ciencia y las leyes? Eso es sobre la lectura del cuento este. Lean el cuento. Primero lean el cuento, pues las consignas. ¿Por qué los griegos decían que los romanos no merecían la ciencia y las leyes? ¿Cuál es la razón por la que deciden comunicarse mediante señas? ¿Cómo se caracteriza la cultura griega en el relato y la romana? Esto siempre dentro del circuito de la comunicación ficcional, es decir, dentro de esto, ¿no? Dentro de esto. ¿Quién es el emisor y el receptor dentro de esto? Vayan viendo. Hay un solo emisor y un solo receptor. Vean cuando habla el griego, cuando habla el romano, ¿no? Ahí van a ir viendo. Después, realiza el circuito de la comunicación ficcional de las dos pasajes que se destacan en negrita. El referente es el mismo para el griego que para el romano. ¿Por qué? ¿Qué significa realizar el circuito de la comunicación ficcional de los dos personajes destacados en negrita? Destacados en negrita están acá. Bueno, el romano contestaba, mostró el puño. Los romanos no merecen nada. A ver, ¿qué más? Acá está. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ustedes van a agarrar una hoja y van a escribir emisor, receptor, referente, mensaje, código, canal. Ustedes van a leer el relato y van a poner, por ejemplo, en el primero, ¿quién es el emisor? Entonces van a poner ahí, qué sé yo, por decirles. El primer emisor va a ser el griego, el receptor va a ser romano, y así continúan. ¿Cuál es el referente? El referente es la información, el mensaje es lo que dicen, el código es de qué manera se comunican, y el canal, ¿cuál es el canal que utilizan? Código sería el lenguaje, y el canal. Después, determine las funciones del lenguaje que cada uno de estos circuitos de la comunicación, ambos están usando el lenguaje con la misma finalidad porque funciones lenguaje. ¿Cuál es la intención del emisor en cada uno de esos dos? Ustedes van a hacer dos. Primero, uno, el griego va a ser el emisor y el otro donde el romano va a ser receptor. Hacen eso. Van a hacer si el referente es el mismo, la información que intentan hacer es la misma, ¿no? Y después van a hacer la función del lenguaje. ¿Cuál es la intención de cada uno? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que está buscando cada uno? Está buscando apelar, o sea, convencer al otro, ¿no? Está buscando simplemente la belleza del propio mensaje, está buscando informar, están hablando sobre el código, se están hablando sobre qué significa cada una de las señas, o están hablando sobre el canal, intenta mantener el canal abierto. Eso lo van resolviendo. Si tienen dudas, consulten, no se queden con las dudas. Vayan haciendo esto en una hoja, me mandan fotos, se los voy corrigiendo. Bueno, y para debatir con sus compañeros. Esto para debatir con sus compañeros lo vamos a hacer por medio de un grupo de WhatsApp. Vamos a armar un grupo de WhatsApp, no queda otro, no soy muy fanático de los grupos de WhatsApp, pero vamos a hacer un grupo de WhatsApp y vamos a hablar sobre esto después. Una vez que ustedes tengan terminado esto, vamos a discutirlo en el grupo de WhatsApp. Bueno, yo creo que sería todo. Fue mucho más largo de lo que esperaba el video, pero espero que les sirva. Cualquier duda se comunican conmigo.